Respecto a esa pregunta de por qué la ortopedia no ha llegado, no ha alcanzado los niveles que tiene, por ejemplo, la ortodoncia en el ámbito académico de la odontología, pienso que es una respuesta muy compleja y muy amplia, porque finalmente se trata de varios aspectos, de orden clínica y de orden técnica. Recordemos que realmente el trabajo de la ortopedia maxilar consiste en el manejo del método, el que banalmente llamamos aparato. Finalmente ese aparato es el método científico terapéutico, el gestor directo del resultado clínico o del fracaso, y a veces creo que frente al método no se ha hablado mucho. De hecho, decíamos hace un rato que tal vez el 70% de los aparatos que se manejan en el mundo no han tenido una verdadera comprobación científica, una verdadera evidencia científica. Entonces, finalmente, frente al método hay mucho por decir y en lo que concierne, decía, a la técnica y en lo que concierne a la clínica. Yo pienso que en lo que concierne al clínico no se le dota de las herramientas o del conocimiento necesario para el manejo de ese método terapéutico. Y yo pienso que para el manejo de un método terapéutico el clínico debería caminar por la construcción de muchos aparatos, del aparato que necesita manejar, debe caminar y construir a plenitud, no como un requisito de la construcción del aparato que es un ámbito en el que trabajé en alguna universidad alguna vez, enseñando básicamente el método. Yo pienso que no es enseñar la construcción del método, sino entender el juego de vectores, el multidimensional juego de vectores y derivadas que ostenta el aparato. El clínico tiene que aprender a construir el aparato y aprender a entender el porqué de todos esos elementos para poder manejarlo, y tiene que construir aparatos a cabalidad, no aparatos a manera del relleno de conocer esos aparatos nada más. Pienso yo que entonces hay una falta de fundamentación biofísica, lo que comúnmente llamamos biomecánica, pero que no se hace tan presente en la ortopedia maxilar, y que hace falta esa fundamentación biofísica en el clínico, esa interpretación de biofísica aplicada, no de la sustentación del método biofísica, sino del manejo del método y de la construcción del método. De repente también con el técnico pasa lo mismo. Al técnico se le enseña a hacer un aparato que él construye con arte y alguna técnica, pero que no sabe su esencia. Y en esa medida se queda sin la capacidad de interpretar el fin que va a tener ese aparato. Yo digo siempre que para construir un aparato se requiere saber más clínica que el clínico mismo. Esto suena irreverente, pero si un técnico no sabe para qué es ese aparato, de repente le queda muy difícil tomar la gran decisión, responder el montón de preguntas que le hace el aparato al momento de su construcción. Yo construyo aparatos hace muchos años y veo que todos los modelos preguntan cosas, hacen muchas preguntas los modelos, y las preguntas que hacen no son precisamente técnicas, son preguntas de orden clínico, que deben de llevar al clínico a una respuesta de entender en qué estado de erupción está este diente por donde estoy pasando este alambre, cómo debe ser este doblez distinto a los demás dobleces, porque los aparatos no todos se construyen de la misma manera, es decir, hay unas variables que corresponden a la clínica, y esas variables tiene que estar el técnico en condición de resolverlas. Entonces, pienso que en torno a la formación del técnico hace falta una fundamentación clínica, entender para qué es eso. Esa podría ser la respuesta frente al por qué la ortopedia no ha ganado esos niveles. Además de ello, pues hoy
Hoy hay mucho marketing, hoy se habla de métodos terapéuticos, se comercializan muchos métodos terapéuticos, lo que no ha pasado nunca con el aparato Bionator ni CLAM, en fin, que han tenido una publicidad que no hemos tenido nunca en los aparatos de ortopedia. Entonces, finalmente, pienso yo que también eso afecta el desarrollo de una buena praxis ortopédica. Además de ello, el proceso de crecimiento y desarrollo va cambiando, y en esa medida hace falta cambiar muchos aparatos que el clínico no está dispuesto a cambiar. Y ahí tal vez llego al plano económico. El plano económico hace que el odontólogo no quiera cambiar el aparato cuando un aparato en muchas ocasiones cumple su objetivo y el aparato sigue ahí, más que haciendo bien, de repente haciendo mal. ¿Hasta qué edad qué era lo que se pretendía con ese aparato, con ese método? Y si se cumplió o no. Tal vez muchos de estos aspectos son los que hacen que la ortopedia no alcance los niveles que debería alcanzar. Hay algo que me quedó, o sea, en lo que yo me quedé pensando en realidad, viendo algún video suyo que hablaba sobre sobre mordida constructiva, ¿no? Que es como la preactivación, es la preactivación de un aparato de ortopedia. Eso me quedó muy claro y quería saber la importancia que tiene la planeación, o sea, planear y elegir el dispositivo. ¿Cómo usted cree que podríamos fomentar que el odontólogo pueda elegir dispositivos diferentes? ¿De qué manera podría implementarse eso? Yo sé que es algo difícil porque tal vez algunos, como dijo usted, prefieren tal o cual aparato, pero tal vez tiene que haber alguna manera en donde el odontólogo aprenda, el odontólogo y el técnico, ¿no? Los dos, todos aprendamos a pensar en que hay una gran variable de dispositivos para usar de acuerdo al caso cuál podría ser el mejor. ¿Usted cree que hay alguna forma en el que se pueda comenzar a implementar, avanzar sobre esto desde las escuelas de ortopedia? ¿Qué opina? ¿Qué le parece esto? Muy interesante la pregunta de cuál método elegir. ¿Cuál método elegir frente a las distintas alteraciones? Lastimosamente, frente a esta situación, también ocurre lo mismo. En general, casi que somos hijos de nuestras escuelas, casi que nos quedamos anclados en un método A o B o C. Yo veo la ortopedia maxilar que de repente, de hecho es importante aclarar que la ortopedia como tal no tiene la formación académica, no tiene el pensum académico que debería tener en las universidades. De hecho, los ortopedistas maxilares se forman casi de manera autodidacta. Van a una escuela X, van donde el profesor Frankel, por ejemplo, y aprenden a manejar el método Frankel. Y aunque Frankel, eso no es cierto, pero lo voy a poner a manera de ejemplo, le da el título de ortopedista maxilar, realmente él es un frankelista, y como frankelista queda casi que anclado en los aparatos que le enseñó su maestro. Cabe aclarar que tanto en el método CLAM como en los demás métodos no caben por entero toda la cantidad de alteraciones esquelético-dentales existentes. Y por consiguiente, este profesional que se formó como frankelista debería de entender que Walters es otro método, que CLAM es otro método, que Wimler es otro método, que los SN son otro método, que las placas activas son otros métodos. Y de repente él en esa formación queda anclado en unos métodos que no suplen a cabalidad todas las alteraciones que él necesita resolver y que lo están consultando a diario.
Entonces, la elección de los aparatos es compleja. De hecho, donde cabe Bionator no cabe Clam, y donde cabe Clam no cabe Bionator. Yo voy a atreverme a decir lo siguiente. El tamaño de las arcadas dentales, es casi que el elector del método. Pero luego viene del elector del método para resolver el tamaño. Pero después viene Su Majestad la mordida constructiva, que es la encargada de correlacionar las arcadas dentales. Aquí es importante entender que en ortopedia existen 7 planos del espacio. 7 planos del espacio, eso suena absurdo. En el espacio sideral no existe más que el ancho, el hondo y el alto. Pero en ortopedia maxilar existen 7 entidades espaciales diferentes, que 3 de ellas aluden el tamaño, el ancho, el hondo y el alto de las arcadas dentales, y otros 3 planos que aluden ya no el tamaño de las arcadas dentales, sino la relación intermaxilar antero-posterior, vertical y lateral, el ancho. Es distinto el plano transversal, que alude la anchura de las arcadas, al plano frontal, que alude la relación lateral de la mandíbula con la maxila, por citar solamente 2. Entonces, finalmente, la elección del aparato podría estar en el tamaño de las arcadas dentales. Su Majestad la mordida constructiva es la encargada de correlacionar las arcadas dentales. En síntesis, una cosa es el tamaño de los arcos dentales y otra cosa es la relación espacial existente entre ellos en 3 planos del espacio: lo antero-posterior, lo lateral y lo vertical. Eso hace que haya 3 planos de tamaño y 3 planos de relación que se van a tratar, que se van a resolver, que se van a potenciar en su desarrollo, justo en un proceso de crecimiento y desarrollo que está dado por el tiempo, por el cronos, por la cronología del desarrollo, por el tiempo que está actuando. En esa medida el tiempo, esto suena un poquito romántico para algunos, que el tiempo termina siendo un plano del espacio que irá dentro del proceso cambiando, y que hay que redireccionar el plan de tratamiento. Entonces, respecto a la pregunta de cuál es el aparato a elegir, el aparato a elegir son muchos. Yo decía que la ortopedia es un concepto que debe estudiarse de manera más amplia. Ahora, yo voy a hacer una analogía que nos ayuda a entender la situación. Un programa de ortopedia maxilar puro sería más largo y dispendioso que un programa de ortodoncia y de odontopediatría juntos. Es decir, tendría más horas cátedra, y tendría una discusión más profusa y ante todo, entender la histología y sus procesos de crecimiento y desarrollo, y la miología. Básicamente sería un miofuncionalista. El término funcional en odontología alude a la miofunción. De hecho, yo veo que el término funcional lo emplean olímpicamente para aludir la función de las máquinas. El término funcional en ortopedia maxilar alude al componente muscular, la miofunción, la contractibilidad y el tono como gestor y hacedor del proceso esquelético. Entonces, es importante que entendamos que finalmente necesitamos tener una formación mucho más amplia para ser ortopedistas maxilares. Yo no entiendo cómo algunas escuelas, alguien va a Alemania y hace un curso con el profesor X y sencillamente con ese curso queda formado como ortopedista maxilar. Yo pensaría que ese señor quedó apto para manejar esos métodos, y como tal pienso que no es suficiente en la formación académica. De otra manera, en Latinoamérica se forma el odontopediatra con énfasis en ortopedia maxilar, o el ortodoncista con énfasis en ortopedia maxilar. Yo definitivamente creo que hay títulos que terminan en ortopedia maxilar que todavía no conocen a plenitud el concepto ortopedia maxilar. Y sea este el momento de decir, ortopedia maxilar es equilibrio. Ortopedia maxilar es un concepto de equilibrio.
de equilibrio integral del complejo maxilar versus el cinturón escapular, donde casi que finalmente estamos hablando del baricentro, de la ortopedia, del orto derecho, del niño derecho o del equilibrio ideal. Entonces, ortopedia es equilibrio. Y a veces creo que hay personas que no conocen ese equilibrio porque están distraídos en la pieza dental. La pieza dental es el sofisma de distracción más grande que tiene la ortopedia a veces, y es la que hace que abandonemos ese gran concepto integral del proceso de crecimiento y desarrollo. Bien, finalmente la inquietud del odontólogo es lo que le va a llevar a querer buscar más formas de tratar de resolver un caso clínico. Claro. O sea, la inquietud del odontólogo que va a derivar en la inquietud del técnico para ayudar a resolver el problema que tiene. Totalmente. Para ampliar el conocimiento, para ampliar el campo, para ampliar todo. Si no hay inquietud, no va a haber nada. Respecto a esa pregunta de la inquietud del profesional de la odontología en su formación, yo pienso que no solo en el área de la ortopedia, sino en general, el individuo como tal debe procurar una formación. El ser humano está en formación y estará en formación toda su vida. Yo pienso que los ortopedistas más importantes del mundo en este momento son autodidactas, se hicieron solos. Y su excelencia podría nacer de que no se quedaron anclados en una sola disciplina. No fueron a hacer el ejemplo de Frankel, por ejemplo, y con eso se hicieron ortopedistas. La ortopedia es una formación autodidacta. Los ortopedistas del mundo en este momento son autodidactas. Se formaron investigando solos y apoyándose, escuchando a cuanto personaje vino a hablar de ortopedia maxilar y ahondaron en ello. Entonces la ortopedia termina siendo eso, casi que una formación autodidacta. Me preocupa mucho algunos personajes de la ortopedia que se quedaron en una sola escuela y que creen que con esa escuela pueden resolver todos los problemas. Yo pienso que hay ortopedistas que más que ortopedistas son frankelistas. Y como frankelistas pues podrán resolver algunas variables de las alteraciones de crecimiento y desarrollo que nos mostró sabiamente Frenkel en su matriz funcional de Mohs. Entonces pienso que es una formación autodidacta, o que la academia, esto es una alarma para la academia del mundo. La academia del mundo tendrá que pensar en un miofuncionalista, en la formación de un profesional miofuncionalista que sepa que sea un crecimiento y desarrollólogo, permítame acuñar el término absurdo, pero para que sepa redireccionar esos procesos de crecimiento y desarrollo que se encuentran alterados. De otra manera, la ortopedia no va a lograr ser lo que debe de ser, y es muy peligroso. Yo digo siempre que la ortopedia está en vía de extinción. La ortopedia atraviesa un momento complejo, en vía de extinción, porque no se ha preocupado por resolver todos esos problemas que hay que resolver y que hace falta que entendamos la ortopedia como tal. Pero ahora el marketing y el plano económico, que todos como que vivimos meramente en procura del plano económico, como que hace que todos queramos como quedarnos anclados en ese estado de reposo, en ese estado de confort, donde todo está saliendo muy bien y jamás nos preguntamos si podría ser mejor. De hecho, yo pienso que la ortopedia no tiene los niveles, no tiene el resultado clínico exitoso que debería tener, cuando debería tener un gran resultado clínico. La ortopedia maxilar es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que la ortopedia maxilar es fáctica, se hace con las manos, es fáctico, es un proceso fáctico de hacer. La investigación de la ortopedia maxilar, de los procesos de crecimiento y desarrollo, corresponde a la ciencia pura, básica o fundamental, pero su praxis como tal es fáctica, es de hacer. Y cuando hago así, no hablo precisamente de la técnica, ¿cierto?
La técnica obviamente tendrá que crecer, los técnicos del mundo tendrán que ser ortotécnicos, tendrán que tener una formación diferente, tendrán que tener una escuela diferente, tendrán que saber de crecimiento y desarrollo tanto como el clínico, como su cliente el clínico. Pero el ortopedista tiene que tener una formación amplia en torno al proceso de crecimiento y desarrollo básicamente. Entonces pienso que debe entender que no solo a base de esa sustentación neurofisiológica de su praxis clínica, sino también a base del hacer, del manejo clínico de ese método terapéutico, podrá tener resultado clínico. Yo pienso que un clínico que no domina a plenitud su método, que no lo sabe construir a plenitud, no está ni en condición de ordenarlo a su técnico y de manejarlo. Yo sé que eso suena dantesco, que no suena bueno, pero no podemos andar con eufemismos creyendo que esa base de adornar las cosas, no. Hay que ser honestos y hay que entender los problemas que tiene la ortopedia y que el conocimiento ancestral se está quedando perdido en estas cuestiones de marketing. La ortopedia a la vuelta de unos días será ortopedia de vademecum, porque vendrá una casa con su vademecum y nos mostrará el vademecum y dice, su alteración es esta, vaya a la página 54 y busque el XYZ clase 2 o el XY, y a base de ese vademecum el profesional va a empezar a tratar la ortopedia, y eso será dantesco, ese será el último paso de la ortopedia maxilar, se llama ortopedia de vademecum. Bueno, Carlos, ¿qué consejos nos darías a los técnicos de acá de Argentina que estamos iniciándonos en un nuevo camino con la ortopedia odontológica? El consejo que yo le daría a los técnicos frente a tu pregunta de qué pueden hacer los técnicos en torno a la ortopedia maxilar, yo pienso que es tomar conciencia de que el oficio que tenemos enfrente es tan complejo como el del protésico dental. A veces creo que los aparatos se hacen más con un entusiasmo artista que con un entusiasmo científico. Entonces la respuesta a esa pregunta, yo pienso que el técnico tiene que tomar conciencia de ello y exigirle a la universidad una formación diferente, una formación no necesariamente en el doblaje de los alambres y en la colocación del acrílico, sino en la interpretación del para qué es esos métodos, la esencia del método como tal. Yo pienso que nosotros hacemos aparatos sin entender su esencia y los manejamos sin entender su esencia. Yo pienso que el pensum académico de la ortopedia maxilar tiene que trascender y tiene que tener una base fundamental, que es la biofísica aplicada, es decir, el manejo del método, el juego de vectores y derivadas que ostentan sus aparatos como método. Recordemos que método es una palabra de dos raíces, met y odos. Met es camino y odos es met es meta y odos es camino, y por consiguiente el método, y por consiguiente lo que estamos construyendo es el método científico terapéutico, que es una magnitud vectorial, un multidimensional juego de vectores y derivadas que tiene la misión de resolver el problema y que tiene que ser manejado de una manera especial. Entonces, creo que el técnico está en la obligación de entender que el hacer aparatos es una especialización de una carrera llamada prótesis dental o protésico dental. Y como tal tiene que entender que el pensum académico de su disciplina tiene que tener una gran área de crecimiento y desarrollo. De otra manera, él no podrá tomar la gran cantidad de decisiones clínicas que tiene que tomar al momento de construir un aparato. Profesor, antes que se pase más tiempo, yo quisiera entregarle, en nombre de la Universidad de Avellaneda, en nombre de la carrera que es la Tecnicatura Universitaria de Prótesis Dental,
del equipo docente que se ocupa de ortodoncia y ortopedia 1 y 2, Giancarlo Romero, Alejandra García Lavesari y de parte de mía también, María Celina, esta mención, este reconocimiento, ¿sí?, que es de parte de todos nosotros, de parte del rector de la universidad, del decano de la carrera, del departamento, perdón, de salud y actividad física, por haber brindado su conocimiento, por haber compartido con nosotros esta investigación con tanta pasión que usted lo hace y que, por lo menos de mi parte, admiro completamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Recibirla de nuevo prontamente. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme, muchas gracias a la universidad por invitarme, por estar aquí, y estoy a vuestra disposición aquí y en cualquier parte del mundo para que conversemos un poco de todos estos temas tan apasionantes. Muchas gracias.